La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis en el programa Controversia un tema vinculado con la realidad, la coyuntura que vivimos en medio de un estado de excepción y en medio del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno. Hay temas fundamentales que están planteadas como las reformas constitucionales, reformas legales y penales, la consulta popular que está en análisis en la Corte Constitucional y también la necesidad de implementar una política criminal. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, académica y ex fiscal general del Estado, el doctor Julio César Cueva, jurista y penalista, y el doctor Julián Cárdenas, jurista y penalista. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo enfrentar en estos momentos, con la claridad de normas, que es una parte, no es todo, uno encaminado en la Corte Constitucional, lo otro en la Asamblea Nacional, para introducir estas reformas y finalmente lograr implementar una política criminal en el Ecuador? Muy buen día, doctora Yepes. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con el doctor Cueva y con el doctor Cárdenas, sí, en este panel. Bueno, realmente estamos viviendo una etapa complicada en lo que se refiere a la seguridad, a la paz social, todo eso que incide inclusive en la vida de los ciudadanos y ciudadanas del país. El presidente ha presentado algunas solicitudes de reforma a la Constitución y también al cuerpo legal penal, ¿no? Y yo creo que hay algunos temas que podrían haberse asumido desde la Asamblea para reformar la ley penal. De todas formas, la Corte Constitucional ha analizado estas preguntas presentadas y algunas sí las ha aprobado. Yo creo que todo eso nos conduce a un mejoramiento del control de la delincuencia, del terrorismo y del crimen organizado. Hacia eso estamos marchando. En esa virtud, me parece a mí que hay temas que deben ser considerados y tomados en cuenta. Si bien es verdad que en el país no se ha hablado de la política criminal, no olvidemos que en el mes de marzo del año pasado, la Asamblea dictó una ley que está en vigencia. Esa ley que modificó una infinidad de leyes, reformó una infinidad de leyes, y una de las normas básicas de ellas, de las más importantes, es la creación por primera vez de una política criminal del Estado. Y esa política criminal del Estado tiene una definición, tiene componentes y tiene finalidades, tiene objetivos, pero lo que vemos es que no se ha puesto en práctica, ¿no? Quizás faltará un reglamento, pero hay normas, hay leyes que no requieren de reglamento. Yo creo que esta no requeriría de reglamento. Lo que sí me parece es que está orientada hacia la creación de una burocracia. Entonces tenemos que se establece la creación de un ministerio de seguridad, un ministerio de política criminal, y ese ministerio, pues, ¿qué va a hacer? Va a aplicar todos aquellos objetivos, aquellos lineamientos que debe tener una política criminal del Estado. Me parece que si está vigente, debe ponerse en práctica. Desde luego que, como mencionaba, esta burocracia y en esta situación del Estado ecuatoriano, que carece de recursos, crear algo, un ministerio, una Secretaría de Estado con todo el personal, debería ser repensada esa posibilidad. Pero la política criminal tiene que establecer
tiene que establecer los lineamientos. Se ha hablado de una forma etérea de la política criminal, pero es básica para la seguridad del Estado. No solamente se requiere modificar leyes, establecer nuevos delitos, incrementar las penas, no es solamente eso. O sea, no para lograr la paz social, la seguridad de la ciudadanía, no se requiere que el legislativo se aplique en este campo. Tampoco que la justicia a todos establezca penas privativas de libertad. No olvidemos que la política criminal es una línea que comienza con el delito y termina en el sistema penitenciario. Entonces, no todos deben ir privados de la libertad, porque ahí nos encontraremos con el hacinamiento en las cárceles, lo cual ha generado un problema espantoso de descontrol y de todo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Concluyo indicando que me parece que lo básico es que pongamos en práctica la política criminal del Estado, ya que está consignada en una norma y que ya tenemos el antecedente legislativo para que continúe, para que se establezca esta política y para que entremos a actuar, ¿no? Entre a actuar el Estado y todas las organizaciones involucradas en este tema tan importante. Bienvenido al doctor Julio César Cueva, penalista. Muy importante lo que ha dicho la doctora Mariana Yepes. Nos recuerda que hay las herramientas para implementar una política criminal. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no establecer esta política criminal? Doctor Cueva, buen día. Buenos días, gracias y saludos a todos quienes nos acompañan el día de hoy. El problema del Ecuador, yo siempre lo he dicho, no es de normas. El Ecuador creo que tiene normas en exceso. El problema del Ecuador es que no hay la voluntad política para aplicarlas. Muchas veces quienes las tienen que aplicar no tienen el conocimiento y no saben cómo aplicarlas. Y en algunos casos están corrompidos, entonces no les interesa aplicarlas. Es necesario en todo Estado tener una política criminal, porque de lo contrario usted está actuando sin rumbo y usted como Estado necesita tener un rumbo en cuanto a cómo maneja esta situación. Y creería yo que se requiere de un ministerio. Hubo un Ministerio de Justicia que creería debe ser el encargado de controlar el SNAI, de controlar la política antinarcóticos, de controlar la política criminal, ¿verdad? De manejar la escuela que la desaparecieron cuando la estaban creando, la escuela de guías penitenciarios. Es decir, tiene que estar vinculada directamente con esos temas, porque todos obviamente son una situación integral que se requiere tener para poder que funcione. Pues la política criminal por sí sola no va a funcionar, va a requerir evidentemente de otros aspectos que deben estar debidamente integrados. Para eso creería yo que una de las cosas que hay que hacer es tener un ministerio que se encargue exclusivamente de eso. No un ministerio que le meta mano a la justicia, que eso es otra cosa. No, un ministerio que se encargue ya de la parte administrativa que tiene que ver con todo este tipo de políticas, ¿verdad? Que hacen que funcione apropiadamente un Estado que realmente tenga interés en incluso rehabilitar a quienes se puedan rehabilitar, porque no todas estas personas son rehabilitables, ¿verdad? Y que incluso pueda tener un control absoluto de cómo se manejan las cosas a nivel de cárceles y evidentemente enfocados en una política criminal. Insisto, que es el horizonte, que es lo que le dice a usted hacia dónde tiene que ir, porque lo contrario, el problema que usted tiene sin políticas criminales, viene un funcionario, cree que hay que hacerlo de esta manera, viene otro y cree que hay que hacerlo de otra manera. Al final del camino usted no avanza, sino que retrocede. Y creo que respecto a ese retroceso ya estamos viviendo consecuencias realmente lamentables. Doctor Cueva, ¿y por qué cree que ha habido este retroceso? Porque no ha habido, primero, no ha habido presidentes que tengan la voluntad política de hacerlo. Perdóneme que lo diga, Miguel. El presidente Daniel Noboa no tiene hoy por hoy una sola norma jurídica, pero ni una diferente en materia penal o en materia de combate a la delincuencia de las que tuvieron vigentes Lasso y Moreno. Y Lasso y Moreno no hicieron ni la mitad de lo que ahora está intentando hacer el presidente Noboa, y no lo entiendo. Perdimos 6 años y medio. Y hoy vemos por el caso Metástasis que el señor Norero, por ejemplo, era de tú a tú con el director del SNAI. Ahí usted entiende por qué el SNAI, por ejemplo, todos los años solo gastaba, entre comillas, el 10% del presupuesto. No había armas, no había material, no había suficiente personal, no había cámaras, no había ningún control. Entonces ahí usted comprende. Es un problema de falta de voluntad política,
que permitía que ciertos funcionarios realmente estuvieran metidos en la delincuencia, y hoy por hoy las consecuencias las sufre el país, porque usted comprenderá que durante 6 años y medio esta gente se armó, se fortaleció, invadió el Estado para corromperlo, ¿verdad? De tal manera que estamos hablando de que en lo menos 6 años y medio esta gente se pudo repotenciar, mientras el Estado, al contrario, estaba entrando en obsolescencia no solo de materia jurídica, sino también en otro tipo de materias que hoy por hoy hace que no tengamos una respuesta realmente contundente como quisiéramos, ni los presupuestos apropiados para poder hacerle frente a esta gente que tiene una capacidad económica de reposición impresionante. Es más, fíjese usted, han entrado, creo que ayer o hoy, a un lugar en donde entraron hace una semana y vuelven a encontrar armas. La pregunta es, ¿no buscaron bien o las armas siguen entrando? Entonces, vamos a requerir de voluntad política y más allá de que también requiere usted de normas. Pero las normas y la voluntad política no tienen ninguna eficacia. Bienvenido al doctor Julián Cárdenas desde la visión del abogado litigante. Doctor Cárdenas, ¿cómo lograr implementar esto que hemos planteado, una política criminal en el Ecuador? Buen día. Ya. Buenos días, licenciado Miguel. Buenos días a los distinguidos contertulios y a la ciudadanía. En realidad el tema es muy complejo y la necesidad de implementar un sistema de política criminal se refleja en el hecho de que no hay en la actualidad un organismo que lidere de forma integral la interacción que debe operar en el sistema de política criminal. El Estado ecuatoriano ya no puede vivir de estado en excepción, Hemos tenido 21 estados de excepción con el gobierno anterior y vamos por el primer estado de excepción con este gobierno, apenas iniciado. Eso significa que en condiciones normales la estructura estatal no está funcionando de acuerdo al ámbito de sus competencias. En consecuencia, yo considero que es vital que el gobierno ecuatoriano dé un paso decisivo hacia la creación de este Consejo de Política Criminal que ya está determinado en la ley, que lo ilustró magistralmente la doctora Yepes, y coincido plenamente con el doctor Cueva en las opiniones en el sentido de no perder más tiempo. ¿Por qué razón? Porque estamos abordando la problemática de inseguridad, del combate al narcoterrorismo, con acciones que, si bien es cierto, están contempladas dentro del contexto constitucional, estamos siendo reactivos. Y la política criminal lo que permite es abordar este fenómeno desde una perspectiva que vaya hacia el estudio de la génesis que origina ese estado de inseguridad. Y luego de eso ya en el enfrentamiento real del conflicto y posteriormente en las medidas de remediación. Hoy por hoy, lamentablemente, no existe esa articulación y para eso quisiera traer a colación un breve ejemplo de cómo la actuación es segmentada, no está coordinada adecuadamente y el estado de excepción, a pesar de que tiene resultados positivos, pues hasta el día de hoy se escuchaba que hay alrededor de 5,000 personas detenidas. La pregunta surge inmediatamente, ¿acaso hay la capacidad de la Administración de Justicia para implementar alrededor de 5,000 audiencias de flagrancia? ¿Acaso hay alrededor de 5,000 jueces especializados en materia de antiterrorismo? ¿Acaso hay fiscales especializados que puedan formular cargos a fin de que los actos atribuidos a estas personas no queden en la impunidad y tengan que salir y recuperar la libertad inmediatamente? Entonces, no existe esa coherencia armónica que sí la daría un organismo de la naturaleza del Ministerio de Política Criminal. ¿Por qué? Porque estaría diseñando una política desde la prevención, desde el combate y luego desde la remediación del problema. En la actualidad no existe la posibilidad de rehabilitación, porque si analizamos estadísticamente también, deben coincidir conmigo en el sentido de que del 100%
de personas privadas de la libertad, no todas están con sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Hay un altísimo índice de personas que están en proceso de juzgamiento. Sin embargo, están privadas de la libertad en centros de rehabilitación social penitenciaria, lo cual incluso está prohibido por norma constitucional, porque se determina que quien no tiene una sentencia ejecutoriada y en firme debe estar en un centro de privación de libertad provisional. Consecuentemente, al no existir una visión especializada en estos ámbitos, obviamente el manejo de toda la situación deberá seguir siendo observada con medidas reactivas como las declaratorias del estado de excepción. Doctor Julián Cárdenas, con estas consideraciones, ¿cómo debiera implementarse, usted dice, un Ministerio de la Política Criminal? Ahí no se podría caer en el tema burocrático, el crecimiento de una institución, que por cierto, hay necesidad de dirigir esta política criminal. Sí, bueno, yo quiero responder en el contexto de que ¿cuánto le está costando al país este estado de excepción con la declaratoria del conflicto interno? ¿Acaso esta situación no se hubiese podido prever si cuando salió la ley se hubiese implementado ese Ministerio de Política Criminal y hoy por hoy el país contaría con una rectoría en esta materia? Por supuesto que sí, porque el gasto en el que está incurriendo el país en estos momentos para enfrentar este flagelo son infinitamente superiores a lo que podría implicar el gasto en la creación de un ministerio. Esto yo considero que es vital la implementación y específicamente depende de la voluntad política. ¿A través de qué? A través de la expedición de un decreto ejecutivo que materialice lo que ya está dispuesto en la ley. Sí, consecuentemente, todos conocemos que la ley, una vez que se expide, tiene que operacionalizarse y tiene que instrumentalizarse. Pues caso contrario, ¿de qué nos sirve generar un montón de cuerpos normativos, legales, buscando amparos, si es que en la realidad con el ordenamiento jurídico que tenemos es más que suficiente para poder enfrentar todas estas amenazas? Y si pedimos que la Asamblea Nacional genere reformas, genere leyes, el doctor Cueva ya lo ha dicho acertadamente, no es falta de norma, es falta de voluntad. En consecuencia, conozco de buena fuente que está en análisis la desaparición de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Esa es una institución que está creada por ley, por la misma ley que la doctora refirió, sí, y que incluso dispone ese mandato legal que debe ser un ministerio coordinador de la seguridad. Entonces, si no tenemos la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, si no vamos a tener un Ministerio de Política Criminal, ¿quién va a hacer la rectoría de estos temas tan fundamentales para el país? He ahí el justificativo de la necesidad de implementar. Eso sí, tomando en consideración que quienes deben estar al frente de ese ministerio como autoridades, por supuesto que deben ser personas conocedoras de la temática, porque lamentablemente lo que ha ocurrido con el SNAI y otras instituciones afines al tema de la seguridad es que el direccionamiento de esas instituciones no ha sido el adecuado en relación a la especialización que un tema de esa naturaleza reviste y requiere. He estado revisando, y permítanme compartirles, como debe ser de conocimiento de ustedes, lo que determina la Constitución en cuanto a los derechos de los privados de la libertad, tanto en la misma Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí se establece que está prohibido el hacinamiento, ahí se establece que la clasificación en los centros
de rehabilitación social deberá obedecer a razones de carácter técnico, de carácter humano, de las circunstancias propias de la infracción que rodea a las personas que lamentablemente están privadas de la libertad. Esos criterios en la actualidad no existen, porque todos conocemos que lo que se ha hecho es segmentar a la población carcelaria atendiendo a una afiliación, entre comillas, de pertenencia a un grupo. Está identificado dentro de los que constan en el decreto 111 como parte de esas organizaciones. Consecuentemente, esto permite avisorar que no ha habido un manejo técnico en el manejo de este problema y obviamente eso ha incidido al punto de que en el Código Orgánico Integral Penal está reconocido el delito extorsivo desde el interior de los centros de rehabilitación social. La pregunta es, si el Estado tiene el control sobre las cárceles, ¿cómo se puede aceptar que exista un delito de esta naturaleza? Lo cual implica que sí es factible hacer delitos extorsivos desde los centros penitenciarios. Inexplicable. Vuelvo con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Se ha planteado la aplicación de una política criminal, pero con estos hechos, como lo que está sucediendo hoy en los centros carcelarios, en donde ha faltado control por un lado y por otro, este nuevo hacinamiento con la detención de quienes han sido acusados, gran parte de ellos, como terroristas. Con este hacinamiento, la decisión mediante decreto 139 del presidente Noboa es enviar a los países de origen a quienes han cometido un delito en el Ecuador. Esto no es tan fácil porque será materia de un proceso con países como Colombia y Perú. Y mientras tanto, ¿cómo lograr viabilizar, atender, controlar el sistema penitenciario en el Ecuador? Y yo quisiera solamente antes de responderle su inquietud, indicar que el Ministerio de Política Criminal está creado y la ley está vigente. Y dice de política criminal y derechos humanos. Eso le facilitaría quizás al presidente unificar los dos ministerios, porque existe un Ministerio de Derechos Humanos que no sabemos qué hace, porque la verdad es que no sabemos qué hace. Entonces, tiene un bonito título, tiene titulares, tiene toda la burocracia que comprende el ministerio, podría unificarlo y ya podría trabajar. Esto está vigente desde marzo del año pasado. Significa que estaba vigente cuando el expresidente Lasso ejercía esas altas funciones, pero que no lo hizo. Quizás no lo hizo porque no le dejaron trabajar, porque tener una espada de Damocles siempre de la destitución por parte de la Asamblea, pues era un impedimento muy grave para que pueda dedicarse a trabajar y a lo mejor a poner en práctica eso. Pero hoy es el momento. Creo que debería ser un gran aporte para obtener la seguridad y la paz social, sobre todo el establecimiento de este ministerio, empezar a trabajar y evitar así también los estados de excepción, que como su nombre lo indica, son solamente de excepción que no pueden prorrogarse eternamente. Respecto a lo de la deportación, ese es un tema que se ha aplicado en varias oportunidades, pero siempre requiere muchos elementos. Debo contar como una experiencia que a mí me ocupó el honor de firmar cuando estaba de ministro de Justicia en Colombia, el señor Santos, y con él firmamos este convenio, un acuerdo que era para lograr la deportación de aquellas personas que de nacionalidad colombiana que habían cumplido sus penas, pero que habían solicitado. Entonces, una de las condiciones es que haya solicitado. Hoy me parece que están en conversaciones, que puede modificarse ese convenio y que podría ejecutarse la salida de las personas privadas de la libertad que son de nacionalidad colombiana, de salir al Estado, a la República de Colombia. Pero en un momento también escuché algo que me preocupó. La idea era ponerles en la frontera. O sea, darles la libertad. De eso no se trata. Yo creo que debe asegurarse tanto para el país que recepta
como para el país que deporta. Entonces no es asunto solamente de ponerles en la frontera y qué pasaría ahí. Ellos están libres, bien pueden regresarse a seguir cometiendo los delitos o qué va a pasar si esa es la situación. ¿Qué va a pasar con el Estado que recibe? ¿Que ese momento les va a privar de la libertad? No sé, eso tiene que coordinarse bien. Yo creo que la Cancillería está trabajando con la Cancillería colombiana y desde luego también será con el Perú. Y entonces me parece que esto es una buena medida como para qué, para descongestionar un poco los centros de privación de libertad. Porque me parece que es como el 12% de extranjeros que están de la población carcelaria, ¿no? El 12%. Que si pensamos no es mucho frente a la cantidad de personas privadas de la libertad y sobre todo en los actuales momentos en que se ha privado de la libertad a muchísimas personas, más de 100, 200, 500, acabó de decir el doctor Cárdenas. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Y respecto al tema del SNAI, yo creo que ha sido un fracaso. Realmente, desde su iniciación, no ha podido cumplir las finalidades para las que fue creado. Eso merecería también una modificación. Escuché al presidente de la República referirse a este tema y manifestó que el ejército estaría trabajando, colaborando con el SNAI. Pero me parece que la estructura misma del SNAI es la que no ha dado los resultados que todos hubiéramos querido que den. Ha habido no un control, ha habido un descontrol. Ha habido un abuso por parte de las personas privadas de la libertad a tal extremo que yo he podido conversar con uno que era director del SNAI y dice, no podemos entrar. Eso en el pasado, no podemos entrar. Si la autoridad que controla el sistema carcelario no puede entrar, porque en lugar de controlar, como era su obligación a través de todos los estamentos administrativos de esa institución, no puede hacerlo porque está controlado por los jefes de las bandas. O sea, ha dejado que crezca esto y no podían entrar. Hoy vemos cómo existen armas, cómo existen drogas, cómo existen una cantidad de construcciones para que los privados de la libertad vivan quizás en mejores condiciones que muchas personas que están afuera, que no tienen trabajo, o que cada día están luchando por obtener una mantención para su familia. Y ellos están en muy buenas condiciones dentro de los centros de privación de la libertad. Todo eso se nos ha hecho conocer públicamente, lo cual es contradictorio con toda la realidad que ha vivido el país, porque cuando un abogado o abogada iba a un centro de privación de la libertad, yo tengo una experiencia en Cotopaxi, pues el control era gravísimo, el control era demorado, casi era contrario a la dignidad de la persona que quiere entrar. ¿Y cómo así? Ellos, en cambio, los que están privados de la libertad y las visitas, llevaban armas, droga y otros elementos que son prohibidos, ¿no? Entonces había un descontrol. Para mí, esa institución es un fracaso. Debería hacerse una reorganización completa y este es el momento porque estamos en un estado de excepción. Doctor Julio César Cueva, ¿cómo lograr implementar esta política criminal de la que estamos hablando para que haya control en los centros penitenciarios que permita incluso facilitar el decreto 139 del Ejecutivo para la repatriación de presos frente al hacinamiento que estamos viviendo, si a eso sumamos los detenidos por actos de terrorismo? La reestructuración tiene que ser integral. Primero, lo que el Ejecutivo tiene que analizar, y no solo depende del Ejecutivo, depende de la colaboración de la justicia, y la justicia también está metida ahí, la Fiscalía, le explico por qué. Si usted está hablando de mandar a los extranjeros de vuelta a sus países, tenemos que decidir de qué forma. Si vamos a aplicar el convenio para que cumplan las penas allá, eso ya lo intentó Lasso y fracasó, porque ese convenio requiere de que el PPL lo pida. Si no lo pide, no puede iniciar el procedimiento. Primer punto. Segundo, que el otro lado lo quieran recibir. Y de lo que dijo el ministro colombiano el año pasado, o en los últimos años, lo pidieron 9, le aprobaron a 7. Ahora, si lo que el presidente va a decir es, bueno, lo que voy a hacer es expulsarlo, entonces quien tiene razón también es el ministro colombiano, y como bien lo dijo la doctora Yepes, lo que va a pasar es que los van a poner en la frontera y Colombia va a decir, a ver, aquí hay 500 personas, pero tengo entendido que según mi registro solo 100
tienen problemas con la justicia colombiana. Estos 100 se van presos. Los otros 400 en territorio ecuatoriano, colombiano no tienen ningún problema. Señores, bienvenidos a su país. Son libres de circular. ¿Saben lo que van a hacer? Se dan la vuelta y regresan al Ecuador, donde es más fácil delinquir, y entran por los pasos clandestinos. Para eso los libera de una vez en la vía Daule, en Guayaquil. Entonces, eso no es tan sencillo como soplar y hacer botellas. Pero el hacinamiento carcelario se combate también de otras formas. Empezando por decirle a la Fiscalía que deje de abusar de la prisión preventiva. El hacinamiento carcelario representa el 35% de la población carcelaria. El 35%. El 30% de las personas privadas de libertad están con prisión preventiva. Es decir, el hacinamiento carcelario lo ha causado la prisión preventiva. ¿Quién pide la prisión preventiva? La Fiscalía. La Fiscalía. ¿Quién la ordena? Los jueces. Por lo tanto, aquí hay que tener claro, y también obviamente es un componente importante la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad exageradamente exigente en cuanto a punibilidad. ¿Qué significa? Queremos meter preso a todo el mundo por cualquier cosa. Y entonces la Fiscalía, que me da la impresión que muchas veces se fija más en lo que dicen las redes que en lo que realmente debe hacer, se deja presionar. Y usted ve a los fiscales para no tener problemas pidiendo la prisión preventiva. Usted ve a los jueces para no tener problemas en las redes sociales, ordenar la prisión preventiva, y ahí tiene usted un 35% de hacinamiento. Otra cosa que debe hacer el SNAI debe tener, me imagino, porque no lo sé, ya un inventario de quiénes son, dónde están, cuántos son y por qué están. Entonces, empezar a trabajar en las prelibertades. Hay mucha gente ahí que ya merita la prelibertad. Entonces, usted deja de abusar de la prisión preventiva. Manda a los extranjeros que tenga que enviar porque tienen condenas, que cumplan estas condenas en sus países. Si usted además de eso le empieza a tramitar las prelibertades a quienes tienen derecho a la prelibertad, creería yo que usted va a poder reducir sustancialmente el hacinamiento carcelario, porque no depende estrictamente del Ejecutivo. Ahora, para que una política criminal funcione y puedan tener control de los centros de rehabilitación social, usted tiene que tener una infraestructura apropiada. La infraestructura de ahora no permite que los guías estén armados, porque lo que va a hacer es meter un arma del Estado para que se la quiten en un amotinamiento. No tiene personal capacitado. Yo lo decía, había una escuela hay que decirlo, la ex ministra de Justicia, Lely Zúñiga, en el gobierno de Correa dejó creada una escuela para capacitar a los guías penitenciarios en Machala, ahí estaba y la cerró Moreno. Entonces pongámonos a pensar, la policía tiene una escuela de formación, las Fuerzas Armadas tienen una escuela de formación. Hay escuelas de sicarios en el país, por el amor de Dios, y los guías penitenciarios no tienen una escuela para entrenarnos con qué hacer en caso de amotinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. No hay derecho a una cosa así. De tal manera que eso es algo de lo que también hay que crear. La infraestructura que está creando el presidente es importante porque usted tiene que separarlos conforme. Lo dijo el doctor Cárdenas, en efecto dice la Constitución y la ley, no es un invento. Usted no puede tener al que bebe pensiones de alimentos mezclados con el que es asesino. Entonces ahí hay gente que tiene problemas de pensiones de alimentos, de accidentes de tránsito que son por regla general culposos, gente con trago, que tiene que estar 3 días preso, etcétera, etcétera. Usted tiene gente que ha matado. Usted tiene gente que está ahí porque tiene problemas mentales, pero no por eso es inimputable. Entonces a esa gente usted, como parte de una política criminal, tiene que darle un tratamiento diferente, pues. Pero ¿cuál es el problema? Usted, al que está ahí porque violó, lo tiene haciendo manualidades con el mismo que robó. Pero el que robó le va a decir, yo robé porque no tenía oficio. Ahora va a tener un oficio con el cual hacer aunque sea manualidades para poder vender y no tener que volver a robar. Usted puede rehabilitar a ese hombre. Pero usted jamás va a escuchar a Miguel, un violador, decir, no, es que yo violé porque no tenía trabajo. Entonces el tratamiento para ese hombre es diferente. Y hay que saber identificar si ese hombre algún día va a poder superar eso o va a necesitar un tratamiento de por vida y en consecuencia un control por parte del Estado. Entonces ahí es donde usted viene la separación, que es consecuencia evidentemente de una parte de una política criminal. Pero si queremos empezar a trabajar en eso, hay que bajar el hacinamiento y usted lo va a bajar, creo yo, de la forma en que yo estoy sugiriendo. El presidente dice que va a hacer unas cárceles nuevas. Perfecto. ¿Qué es lo que yo quería decir el presidente? Aprovechando la amistad y la cercanía que hay con el embajador norteamericano, que creo que es el mejor amigo extranjero que tiene el Ecuador. Decirle, necesito enviar a 2 o 3 personas de mi confianza que se reúnan con el secretario de prisiones de los Estados Unidos para que vayan a ver cómo es una verdadera Supermax, cómo funciona, cómo opera, y en la medida de lo posible que nos permitan, si es que por seguridad lo pueden hacer, facilicen todos los protocolos para poder adaptarnos a nuestra realidad y ya tener eso listo para cuando terminen las cárceles. Porque si usted no tiene esos protocolos, de nada le sirve tener una buena infraestructura. De tal manera que esto es un todo en el que ya debería empezar a trabajarse. Doctor Julián Cárdenas,
como bien decían la doctora Mariana Yepes y el doctor Julio César Cueva, con esta política criminal en plena aplicación, ¿cómo pudieran facilitar primero el control que no ha habido en el sistema penitenciario y por otro la repatriación de quienes han delinquido en el Ecuador y se pretende enviar a sus países? Ya, el problema radica en que lamentablemente no se encuentran definidas las competencias que cada institución del Estado las debe manejar. El día de ayer se da una reunión entre el director del SNAI y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, en donde se presenta un proyecto de instructivo que podría materializar de alguna manera la viabilidad para que se pueda llevar a las personas privadas de la libertad que son extranjeras hacia sus países de origen. El problema radica, licenciado, en que estos procesos en gran medida dependen de la voluntad del privado de la libertad. No es un camino tan sencillo, eso está garantizado por mandato constitucional. Consecuentemente, es necesario buscar la articulación de todos los actores. ¿Por qué? Porque dentro del sistema punitivo penal que actualmente existe, tenemos la parte sustantiva, la parte adjetiva, pero también la parte de ejecución de penas. Y para esa ejecución de penas, el Código Orgánico Integral Penal dispuso que en cada jurisdicción donde existan centros de rehabilitación social o de privación provisional de personas, de la libertad de las personas, tenga que existir un juez de ejecución de penas. Pero lamentablemente esto no se ha instrumentalizado en la Administración de Justicia. Entonces es necesario que esa reunión que se efectuó el día de ayer también se amplíe a la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Al Consejo de la Judicatura, a la Cancillería. ¿Para qué? Para que cada organismo, desde el ámbito de sus competencias, trabaje de manera articulada y armónica y permita que ese personal pueda salir. Pero frente a esa realidad del hacinamiento, que podría descongestionarse en algo con la expatriación de esas personas, viene el otro problema. El problema que qué se va a hacer con los alrededor de 5,000 detenidos que las cifras oficiales del día de ayer están mencionando que han sido privadas de la libertad y a este momento deben estar en centros de privación, a la espera posiblemente de las audiencias de flagrancia. Consecuentemente, si bien es cierto, logramos por un lado descongestionar algo, pero por el otro lado incrementamos la población carcelaria y no solucionamos el problema. Coincido plenamente que es necesario buscar medidas de corto, mediano y largo plazo. Si el mismo sistema penal permite, en este caso, que las penas vayan sufriendo en cuanto a su cumplimiento varias medidas alternativas de la privación de la libertad. Consecuentemente, habrá muchas personas que efectivamente ya tienen derecho a una prelibertad, a un régimen semiabierto, a un régimen controlado, que es así una medida implementada con política criminal que permitiría de alguna manera no solo desahogar el hacinamiento en las cárceles, sino también daría una alternativa de posibilidad de rehabilitación a personas que sí pueden ser objeto de esa rehabilitación. Pero todo pasa por un esfuerzo conjunto, porque lamentablemente, y hay que decirlo, las instituciones del Estado
¿sí? Bajo el principio y el mandato del artículo 226, sí, reclaman para sí trabajar bajo sus competencias, pero se olvidan que esa misma norma permite la coordinación para conseguir los fines primordiales del Estado. Y esa ausencia de coordinación es la que tiene que ser manejada por este Ministerio de Política Criminal como un ente articulador. Imagínese, y la ciudadanía debe conocer, que por mandato constitucional, incluso la facultad de regentar los centros de rehabilitación social puede ser trasladada a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para que esto no sea abordado desde el punto de vista del Estado central, porque obviamente eso implica una mayor carga burocrática, pero concentrada en un solo esfuerzo. Tenemos alrededor de 100 gobiernos autónomos descentralizados que tienen una estructura con agentes de control metropolitano, agentes de control de tránsito. Tenemos en el COESCOP la institucionalización del servicio de vigilancia penitenciaria. Tenemos como actores del Estado, como de seguridad complementaria, a los cuerpos de vigilancia aduanera, a la Comisión de Tránsito Nacional, etcétera, etcétera, los cuales deberían articularse para buscar una solución a largo plazo y que evite que cada vez el Estado tenga que estar reaccionando a través de estados de excepción. Que como reitero, por supuesto, el estado de excepción es una medida paliativa, pero no la podemos hacer una situación de inmediatez cotidiana, porque eso significa, licenciado Rivadeneira, y la ciudadanía está sufriendo las consecuencias de la paralización que esto implica en todas las actividades que realiza la sociedad. Los cierres temporales, los horarios restringidos, la falta de libertad de movilización, etcétera, etcétera, inciden en la economía y agravan la situación de la población. Entonces, esos temas también deben ser objeto de análisis y abordamiento, porque no es dable. De los 21 estados de excepción, todos han estado direccionados para el plazo máximo del estado de excepción. ¿Por qué? Porque es lo más común decir, declaro estado de excepción por 60 días. Eso obedece a que es una medida reactiva. Si hubiese una articulación adecuada, el estado de excepción bien podría ser por 8 días, 15 días, 30 días, lo que amerite realmente estar en esta condición. ¿Para qué? Para evitar el deterioro de la imagen del país, incluso en el exterior. Eso implicaría implementar estas medidas de control, estimado licenciado Rivadeneira. Doctor Julián Cárdenas, usted se refirió en su intervención anterior al anuncio oficial de la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad. Déjeme decirle y leerle que este miércoles el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 152, dispuso oficialmente la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, y el proceso de supresión deberá cumplirse en 90 días. Dice que los ministerios del Interior y de Defensa asumirán todas las competencias, atribuciones, funciones, planes y proyectos de la entidad. Ambas entidades asesorarán técnicamente al presidente de la República para el cumplimiento del objeto de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El Ministerio del Interior estará a cargo de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, de la coordinación entre los organismos que son parte del sistema de seguridad pública y del Estado, entre otras atribuciones. Y el Ministerio de Defensa Nacional fue designado como la entidad encargada de la formulación del Plan Nacional de Seguridad Integral, entre otras atribuciones. Además, la Dirección Nacional de Movilización formará parte de este ministerio. Aquí hay una inquietud. ¿Acaso, para que la despeje usted como especialista, doctor Julián Cárdenas, acaso la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado no está establecida en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que fue aprobada y rige desde el año 2009, puede con un decreto echar abajo una secretaría que está en la ley? Despéjenos. Sí, gracias, licenciado Miguel Rivadeneira. Lamentablemente esta decisión adoptada por el Ejecutivo
yo la considero que no ha sido objeto de un análisis minucioso. Por principio general, una ley no puede ser contrapuesta con una norma de menor jerarquía. Si esta Secretaría de Seguridad Pública y Claro, del si me Estado, permite, en hay su la nombre Constitución, original, artículo 425, sí, la jerarquía de las normas. sí, en su estructura original consta en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pero en la ley orgánica que reforma varios cuerpos legales relacionados con la seguridad, le da incluso el rango de ministerio. Consecuentemente, eliminar y suprimir esa estructura organizacional generará a corto tiempo un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad Pública y del Estado es un organismo asesor del presidente de la República en el cual coparticipan las principales autoridades de las funciones del Estado. Y ese organismo del más alto nivel es el órgano asesor del presidente de la República en todos los casos en que en el artículo 164 de la Constitución se determinan las situaciones para la declaratoria de un estado de excepción. Es decir, si la Constitución establece que los funcionarios actuarán en base a las atribuciones, ¿sí?, determinadas en la Constitución y en la ley, se determina que las normas de mejor rango las puede efectivamente expedir el Ejecutivo, pero ¿para qué? Para mejorar la administración de justicia o la administración del Estado en su conjunto, o a su vez para propender a la buena marcha de la institucionalidad y el funcionamiento de la función ejecutiva. Pero de ninguna manera puede darse una derogatoria de esta naturaleza a través de un decreto ejecutivo, porque se está dejando de lado una ley orgánica, y el camino legal para que esto suceda es plantearle una reforma a través del Ejecutivo a la Asamblea Nacional que efectivamente derogue esas normas que crean a la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado y que le dan rango de ministro, y atribuya esas competencias a los organismos que ha determinado el señor presidente de la República en su decreto. Esa es la explicación jurídica de lo que, en mi entender, constituiría una inobservancia de la jerarquía de que la norma constitucional prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, y obviamente hablando de la jerarquía de las normas, los decretos de inferior categoría no podrían alterar los contenidos de las leyes. Doctora Mariana Yepes, en este contexto, con estos hechos que han ocurrido recientemente, en medio de un estado de excepción, en medio del reconocimiento de un conflicto armado interno, ¿cómo articular una política que genere seguridad jurídica, de estabilidad, y que no dependamos exclusivamente de un estado de excepción que pudiera extenderse además de los 60 días, 30 días más? Yo creo que sería una responsabilidad de todos y de todas, no solamente del Ejecutivo, no solamente del Legislativo, no solamente de la función judicial, entendiendo esa función judicial también la Fiscalía, porque lamentablemente está dentro de la función judicial. Y digo lamentablemente porque esa no es la característica, la esencia de la Fiscalía debe estar fuera. Fue creada para tener una independencia de los demás órganos del Estado. También las Fuerzas Armadas obviamente tienen que colaborar. Y yo quisiera mencionar algo importante. El doctor Cárdenas se refirió a los GATS. No solamente serían los GATS para su colaboración, los GATS deben tener obligación de mantener la seguridad ciudadana a través de varias actitudes, de varias actividades, ¿no? Por ejemplo, crear los espacios de recreación, los espacios para el deporte, para mejorar la convivencia de la ciudadanía. Si bien no tienen facultades coercitivas, sino tal vez para controlar el tránsito en algunas ciudades donde se les ha dado, en algunos cantones que se les ha dado esa facultad, pero creo que es importante
que se involucren todos los GATS, no solamente los consejos municipales, porque me parece que ellos sí algo hacen. Pero hay ciertas necesidades de la ciudadanía que deben ser vistas por ellos y también solucionados. Por ejemplo, el tema de los servicios de energía eléctrica. Hay lugares donde no existe y los consejos municipales no hacen absolutamente nada. Una ciudad que no tiene iluminación, que no tiene las calles asfaltadas, que no tiene servicios de agua potable, por ejemplo, que eso es el nicho para la producción de la delincuencia. Entonces, debe haber también preocupación en ese sentido. Yo quería, o sea, quedamos en que la seguridad es la que genera paz social y que deben estar involucrados todos los entes del Estado, no solamente el Ejecutivo. Y hay que aportar, si es que es necesario, con el Ejecutivo, con ideas para que ejerza su gobierno de la mejor manera ahora que está con esa voluntad de luchar en contra de la delincuencia, obviamente por lo que nos está alterando a todos, ¿no? Pero yo quería hacer un aporte a lo que manifestó el doctor Cueva y también el doctor Cárdenas sobre el hacinamiento penitenciario. Yo creo que es el foco de la delincuencia, porque desde ahí se ordenan también que se cometan los crímenes, ¿no? En el momento en que hay hacinamiento hay un descontrol, aparte de la ineficiencia de las autoridades que deben controlar este sistema. El doctor Cueva mencionaba que uno de los puntos que podría mejorar esto, evitar el hacinamiento, sería que no se pidan las prisiones preventivas a discrecionalidad, o sea, por temor quizás no. No es mejor fiscal el que más prisiones solicita y no es mejor juez el que más prisiones ordena. Pero también existen unas medidas alternativas, como mencionaba el doctor Cárdenas. Naturalmente que sí, esas medidas alternativas no solamente es la aplicación de un sistema abierto o semiabierto dentro del sistema carcelario, sino que existen medidas alternativas precisamente a la prisión preventiva. Y me voy a referir a una que es fundamental, que es la mediación. Una mediación que facilita el acercamiento entre la víctima y el procesado. ¿Para qué? Para encontrar una solución al problema, una solución económica o de otro tipo de reparación ante el cometimiento del delito. Esto es una medida alternativa muy importante que se instaló en el COIP vigente. Entonces, lo que sucede es que es muy limitado. Entonces, está solamente para cierto tipo de delitos y además cuando la pena no excede de 5 años o cuando los daños ocasionados no exceden de los 30 salarios mínimos vitales. Yo creo que amerita hacer una expansión de esa posibilidad. Y entonces no todos irían presos. ¿Qué le interesa a la víctima? Que le paguen cuando ha sido estafado, que le paguen el dinero que le han perjudicado, que le paguen lo que se han sustraído, que le paguen las lesiones ocasionadas, por ejemplo, ¿no? Tránsito es un buen ejemplo en eso, porque se puede llegar a un arreglo a base de la mediación. Esa es una sugerencia que se podría poner en práctica, sino que a veces tienen temor. Pero lo fundamental también sería que a través de la Asamblea exista una modificación a la norma legal para que se amplíe la posibilidad de aplicar la mediación en otro tipo de delitos y no solamente en tránsito, no solamente en lesiones y no solamente en delitos contra la propiedad cuando su perjuicio no exceda los 30 salarios mínimos. Y volviendo a lo anterior, me parece que todos tenemos que hacer, reitero eso, todos tenemos que colaborar para procurar la paz social y desde luego la seguridad. No solamente el estado de excepción está provocando el retraso económico del país. Yo creo que es el temor a la delincuencia, a los grupos organizados, a la criminalidad organizada, al tráfico de drogas. Eso es lo que nos tiene perjudicados, no solamente en la parte económica, perjudica la educación, perjudica el trabajo, perjudica la tranquilidad. O sea, no hay un ambiente apropiado para poder desenvolver todas las actividades.
que desde luego ahora con el estado de excepción las personas nos sentimos un poco más seguras, digamos, ¿no? Pero la delincuencia muchas veces está, de acuerdo con las noticias que recibimos, está rebasando el estado de excepción, las actividades de los militares y de los policías. Doctor Julio César Cueva, se ha dicho que hay necesidad de una acción integral, una política integral, una política criminal, pero para ello hay que involucrar a todos, sistemas como el carcelario, los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, una acción en conjunto a fin de no actuar aisladamente cuando se presenta un estado de excepción. Sí, por supuesto, porque de lo contrario, si alguien en la cadena de todos estos procesos falla, todo colapsa. Por ejemplo, fíjese usted, si el policía se equivoca en el procedimiento, el fiscal decide llevar a estas personas a un eventual proceso, el juez tiene que observar la forma en que se produjo la detención, si se violaron o no derechos, de la forma en que se obtuvo la evidencia para ver si la mantiene para el juicio o la excluye. Entonces, si falla la policía, el resto del procedimiento falla. Si falla el fiscal, el resto del procedimiento falla. Y si falla el juez, evidentemente falla la acción de la justicia. De tal forma que es imperativo que haya una coordinación. Algo tan simple como hacer llegar el parte a tiempo para que no venzan las 24 horas es suficiente para que un caso se caiga con gente que realmente ha cometido delitos graves. Entonces, fíjese usted cómo esta colaboración entre entes, que sobre todo pertenecen a distintas ramas del Estado, es importantísima. Lo propio con el legislativo, porque si el legislativo no hace leyes que sirvan y sean entendibles, es difícil aplicarlas. De tal manera que por mucho que quieran los unos o los otros aplicarlas correctamente, si no se entienden, tampoco sirven de nada. De tal manera que aquí la coordinación, que además es una disposición legal, la coordinación entre instituciones para hacer que el Estado funcione de manera eficaz y eficiente, es fundamental. De lo contrario, vamos a seguir teniendo lo que ocurre hasta ahora. Le echan la culpa al juez en las redes sociales, el juez sale a decir, pero si es que el fiscal no me pidió, y el fiscal dice que la policía no me dio, y al final del camino no responde ni el uno, ni el otro, ni tampoco el final. De tal manera que esto debe de parar. ¿Cómo para? Con una coordinación. Para eso tienen que crear una mesa, si es que no existe, entre todas estas personas en las cuales se van a poner de acuerdo en cuáles son los procedimientos que van a aplicar y cuáles son los órganos regulares que van a tener control de esto para tomar los correctivos del caso y que esto no falle. De lo contrario, no hay ministerio que sirva, de lo contrario, no hay recursos suficientes, de lo contrario, no hay normas ni protocolos que sirvan, ¿verdad? Si no hay una verdadera coordinación. Y esa coordinación pasa por voluntad política, porque si el Ejecutivo no hace las cosas porque se peleó con lo de la justicia, lo de la justicia no hacen esto porque están obedeciendo órdenes de otros políticos, y si la legislatura se está poniendo a pelear con el Ejecutivo, aquí la única que gana es la delincuencia, que realmente se ha venido nutriendo de todas estas peleas sin sentido que hemos tenido últimamente. Fíjese usted cómo ha mejorado un poco las cosas cuando el legislativo y el ejecutivo trabajan de la mano, ¿verdad? Se siente una diferencia, no solo en la actitud del ciudadano, sino también en la actitud de la fuerza pública al combatir a la delincuencia. Eso es lo que necesitamos y creo que eso es lo que todos exigimos, además, porque es nuestro derecho, ¿no? Doctor Julián Cárdenas, ¿cómo lograr esta acción integral, este esfuerzo conjunto involucrando a todos los sectores a fin de no estar dependiendo de estados de excepción y su extensión, sino una política permanente? Y volvemos a lo del comienzo, una política criminal en desarrollo. Sí, licenciado Miguel, es importante manifestar y reconocer una de las cualidades de este último estado de excepción dictado por el actual gobierno. Realmente conceptualizó lo que doctrinariamente es un estado de excepción. ¿Para qué? Para ponerle a las Fuerzas Armadas al frente de operaciones militares, ¿sí?, conducidas por el jefe del Comando Conjunto, porque esa es la naturaleza cuando se dispone el empleo de las Fuerzas Armadas en estados de excepción. Consecuentemente, ustedes habrán visto en los varios medios informativos que se están conduciendo y ejecutando operaciones militares. Sí, por supuesto, con la participación de la policía y otras entidades del Estado que tienen que ver con la seguridad complementaria y con el SNAI
y con la Fiscalía y con la Judicatura. Pero es necesario hacer una convocatoria nacional para apoyar este esfuerzo que está realizando el Estado en nombre del gobierno. ¿Para qué? Para que desde cada uno de los ámbitos de acción de todos los actores, no solo los actores que están relacionados con el combate y la represión a la inseguridad, sino también involucramiento de actores como los de educación, como los de salud, como los de bienestar social, que deben también interactuar. ¿Para qué? Para que la presencia estatal y los beneficios que esto implica en el Estado ecuatoriano sea en beneficio de la población y específicamente dentro de los sectores en donde existen tantas necesidades. Porque recuerden ustedes el principio que hay, que donde hay ausencia del Estado, siempre esa ausencia será suplida con otras actividades que no necesariamente están revestidas de legalidad. En consecuencia, es la articulación de este sistema que yo, la verdad, quiero ser optimista de que las entidades a las que ha encargado el señor presidente de la República mediante este decreto tengan la coordinación suficiente para poder articular a todos esos actores y que cada uno cumpla el papel que le corresponde, no solo para enfrentar el fenómeno de la criminalidad, sino también para contrarrestar las causas que originan estos flagelos al momento. Quiero agradecer el aporte, la valiosa participación de la doctora Mariana Yepes, académica y ex fiscal general del Estado, el doctor Julio César Cueva, jurista y penalista, y el doctor Cárdenas, jurista y penalista, para hablar sobre estos temas que son de capital importancia, no solo por el estado de excepción que vive el Ecuador tras establecer el gobierno la existencia de un conflicto armado interno, sino que sea una política permanente, integral, partiendo de la necesidad de contar con el desarrollo de esta política criminal. Muchas gracias a la doctora Mariana Yepes, al doctor Julio César Cueva y al doctor Julián Cárdenas. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y esperamos días mejores para el Ecuador. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.